Vamos a explicar la diferencia entre latencia y retraso de grupo de la señal de audio. Empezaremos por la latencia. La latencia es todo aquel retardo que producen los equipos de sonido digitales, ya sea una mesa de mezclas digital o un procesador de sistemas digital como este que tenemos aquí, el UltraDrive de Behringer. ¿Por qué se produce esta latencia? Se produce porque estos procesadores y estas mesas de mezclas digitales constan de conversores que tardan cierto tiempo en digitalizar la señal. Por tanto, siempre van a tener o producir retardo. ¿Cómo podemos medir esa latencia? Muy sencillo. Vamos a tomar una señal de referencia que no atraviese el sistema, será el canal derecho que sale de la tarjeta y que entra en el canal de referencia, y vamos a tomar una señal de medición que será la salida izquierda de la tarjeta, aquí en amarillo, y la vamos a pasar por el procesador digital. Lo conectaremos a la entrada input A y la sacaremos por la salida output 1 para llevárnosla a la entrada de medición de la tarjeta, aquí con XLR, y así podremos medir la latencia de este procesador. Para ello vamos a medirlo mediante un analizador de doble canal como es el Smart. ¿Dónde se mide esa latencia? Pues siempre se mide en la ventana de fase que tenemos en la ventana superior. Lo primero que vemos es una curva de fase de color verde que tiene pendiente descendente. Cuando veamos una pendiente descendente significa que la señal de medición va retrasada con respecto a la referencia, y esto es lo que va a ocurrir siempre que midamos un dispositivo digital, ya que la señal de medición siempre va a ir retrasada. Además, podemos ver que una latencia siempre va a producir mayor desfase en las frecuencias agudas. Por eso vemos que las frecuencias más altas tienen una pendiente descendente más exagerada, más abrupta. Eso es así porque las frecuencias agudas, vistas aquí como tenemos en una escala logarítmica, las frecuencias agudas siempre tienen periodos más cortos y por tanto un mismo retardo de, por ejemplo, 1 milisegundo siempre va a producir mayores ciclos o mayores desfases en las frecuencias más altas. ¿Cómo podremos saber el retardo o la latencia que produce este procesador viendo esta curva de fase? Pues hay tres maneras. La más sencilla, si no sabemos interpretar esta curva, es irnos al localizador de retardo, que se abre con el botón Find, y el propio Smart realizará los cálculos y nos dice que la señal de medición lleva un retardo de 1 milisegundo con respecto a la referencia. Por tanto, esa es la latencia del procesador. Ahora bien, tenemos una segunda manera que también es muy sencilla y que consiste en darle a Transfer Function y en la pestaña Transfer Function, en la ventanita de fase, decirle que nos muestre la ventana de fase como retardo, es decir, como delay o como tiempo. De esa manera, la ventana de fase ya no muestra el desfase en grados, sino que muestra directamente el retardo en tiempo. Aquí lo podemos ver, 0, 5, 10 milisegundos. Cuando veamos que la curva de tiempo está por encima del 0, significa que la señal de medición va retrasada, como es este caso. Aquí lo podemos ver, si pasamos el cursor por todo el espectro, podemos ver en la parte superior que aproximadamente tenemos 1 milisegundo de retraso para todo el espectro, tanto en 500 Hz, como en 1 kHz, como en 2, 3, 6, 7 kHz, etc. Siempre tenemos 1 milisegundo, que es la latencia del procesador. Vamos a volver a dejar la fase como estaba, en grados, y vamos ahora a la tercera manera de averiguar la latencia, que es la más complicada, ya que requiere tener conocimientos de interpretación de la fase. ¿Cómo podemos saber la latencia de este procesador mirando esta curva? Muy sencillo. Lo que debemos hacer es seguir con el dedo la curva de fase
y mirar en qué momento esta curva pasa por primera vez por 0. Cuando pase por primera vez por 0, significa que esa frecuencia guarda un ciclo de desfase. Vamos a comprobarlo. Aquí tendríamos 0 grados de desfase, 10, 20, 30. Aquí lo vemos, nos lo va indicando aquí en los grados, 40 grados. Aquí ya tenemos 170, 180 y aquí vemos que vuelve otra vez a unos 0 grados de desfase, es decir, que realmente es un ciclo, realmente son 360 y ha ocurrido en la frecuencia de 1 kHz. Si sabemos calcular los periodos, una frecuencia de 1 kHz tiene un periodo de 1 milisegundo. Eso significa que el retardo que lleva esta señal de medición, la latencia del procesador, es de 1 milisegundo, que coincide con el periodo de 1000 Hz. Además, podemos ver que todos sus múltiplos enteros van a tener más ciclos de desfase. Por ejemplo, si seguimos la curva, podemos ver que 2000 Hz tiene 2 ciclos de desfase, ya que vuelve a aparecer en 0 grados, aunque realmente son 720. Luego, la frecuencia de 3000 Hz tiene 3 ciclos de desfase, 4004 ciclos, etc. Por tanto, acabamos de comprobar que las frecuencias agudas siempre van a sufrir más desfase, aunque el retardo o la latencia sea de 1 milisegundo para todas las frecuencias. Si no queremos interpretar la curva como hemos hecho, existe un truco, una manera más sencilla, en la que podemos desenrollar la fase, es decir, para que cuando acabe aquí no siga arriba, sino que continúe siempre por abajo. Para seleccionarlo vamos a ir a Transfer Function y vamos a decirle que desenrolle la fase, Unwrap Phase. Por tanto, ahora va a ser más sencillo de leer la fase. Si con el cursor del teclado vamos bajando en la ventana de fase, podemos ver las diferentes frecuencias. Aquí podemos ver, por ejemplo, que la frecuencia de 1 kHz, más o menos aquí, tiene un desfase de unos 360 grados aproximadamente, dado el error que tenemos en Smart, que significa que esa frecuencia de 1000 Hz, como hemos dicho antes, tenía un ciclo completo de desfase, aunque anteriormente lo habíamos visto como 0, ahora nos lo indica como un valor real absoluto ya en grados, 360 aproximadamente. Y si seguimos viendo la octava superior, 2 kHz, seguimos con el cursor y podemos ver que 2 kHz tiene aproximadamente el doble de desfase, que es el doble de 360, que son unos 720 grados, como podemos ver aquí arriba. Por tanto, esta es una manera más sencilla de leer la curva de fase, ¿vale? Desenrollando la fase. Vamos a volver como estábamos antes, con la curva de fase sin fin. Y lo que vamos a hacer ahora es, si queremos medir cualquier procesamiento del procesador o de la mesa de mezclas, por ejemplo, queremos medir el desfase que produce un filtro o un ecualizador, no podemos empezar a medir de esta manera, tenemos que compensar esa latencia. ¿Cómo la podemos compensar? Muy sencillo, debemos introducir esa misma latencia a la señal de referencia, a la señal que es inmediata y que no pasa por el procesador. De esta manera, las dos señales llegarán a la vez a la tarjeta y a Smart. Por tanto, lo que debemos hacer es darle al botón Find, que localiza el retardo de 1 milisegundo, y le vamos a decir que le aplique ese milisegundo de retardo también a la señal de referencia, para que las dos señales se sincronicen. Este proceso se llama sincronización de la referencia con la medición. Voy a insertarlo en la referencia y efectivamente, como llegan a la vez por fin las dos señales, ya tenemos una línea recta en todo el espectro. Por tanto, ya podríamos medir cualquier tipo de procesamiento del procesador o de la mesa de mezclas que produzca desfases. Por ejemplo, podemos medir un ecualizador. Vamos a medir, por ejemplo, una curva de ecualización de tipo campana. Aquí lo tenemos y ya podemos ver aquí
el desfase. Ahora sí que se puede medir. Mientras que si no sincronizamos la referencia, si ahora quito esa sincronización que habíamos hecho y vuelvo a ponerlo como estaba antes, vemos que es imposible poder medir el desfase que produce el ecualizador. Por tanto, debemos siempre, lo voy a hacer manualmente, sincronizar la referencia y así podemos ver un desfase de un ecualizador o de cualquier filtro. Esto que vemos aquí se llama retraso grupal y es el retraso que producen los procesamientos de señal como los filtros y los ecualizadores, y es, como vemos, diferente a la latencia, ya que hay unas señales que van retrasadas, ya que vemos que hay una pendiente descendente, pero también hay algunas que van adelantadas, ya que tiene una pendiente ascendente. Como vemos, esto es diferente a la latencia, es un retraso de grupo, es un retraso de ciertas frecuencias y que veremos en el vídeo a continuación.